están? Muy buen día. Muchas gracias por llegar a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo que hay muchas parejas que de repente se deciden, por ejemplo, a adoptar y pasan meses y meses y meses y cuando ya creen que ya no va a poder ser, les avisan que recién han podido, se ha resuelto el tema de una adopción de un niño. ¿Por qué es tan compleja la adopción acá en Chile? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué? ¿Cuánto hay que pasar previamente hasta tener ese ansiado niño o niña en su casa? Vamos a conversar hoy día con Isabel Barnier. Ella es abogada, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, Isabel. Hola Miriam, mucho gusto. Muy A ver, bien. oye, Isabel, cuéntame, ¿cuándo comienza un proceso de adopción? Han pasado muchas cosas, me imagino, por la mente de esa pareja o de esa persona que quiere emprender este camino. Yo sé que hay muchos niños que llegan a adultos y que ya no han podido ser adoptados en algún momento. Cuéntame un poquito sobre el tema de la nueva ley, cómo se regula, cómo se reguló, todavía sigue en el Congreso, se está trabajando en ella. Cuéntanos, actualízanos un poco, por favor, respecto a este tema. Bueno, en Chile la adopción está regulada por una ley que es la ley 19.620, que ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo, y siguen existiendo proyectos de ley que tienen por objeto hacerse cargo del problema de la adopción en nuestro país, ¿ya? Entonces, a ver, lo primero que me gustaría comentarte, por qué el proceso es tan lento, y el proceso es tan lento porque finalmente la adopción lo que hace es terminar con un estado filiativo biológico que tenía un niño para tener un nuevo estado filiativo que ahora va a ser adoptivo con esta nueva pareja o esta nueva persona o matrimonio que va a querer adoptar a este menor. Entonces, es un tema complejo y hay muchas más personas que quieren adoptar que niños que sean susceptibles de adopción, ¿ya? Por lo mismo. Y acá yo creo que el gran problema es un problema de políticas públicas, en donde el Estado no se ha sabido hacer cargo de este problema, del problema general de los niños del Sename, como comúnmente uno le suele llamar, y no puede ser, como sí ocurre, que un niño sea susceptible de adopción por el hecho de que los padres no tengan los recursos o el Estado no les dé las condiciones para poder criarse al alero de esa familia. Oye, tú nombraste dos cosas. Una, porque uno siempre dice, bueno, ¿qué necesito para poder adoptar a alguien, para adoptar una guagua? Siempre la gente quiere bebés, guaguitas chiquititas, ¿no es cierto? Parece ser que es lo que se prefiere. Pero también dijiste niños susceptibles de ser adoptados. ¿Cómo un niño se define de ser susceptible para ser adoptado? Porque tengo entendido que se agotan primero todas las posibilidades de que ese niño permanezca dentro de su familia. ¿Es así o no? Mira, en Chile existen o sea, hay tres tipos de niños que pueden ser adoptados, ¿ya? O hay tres, por así decir, personas que pueden ser adoptadas, ¿ya? La primera de estas personas es aquel menor de 18 años cuyos padres no tienen la capacidad de hacerse cargo de este niño, o no tienen la idoneidad de hacerse cargo de este niño y ellos deciden voluntariamente darlo en adopción, ¿ya? Pero eso, porcentualmente, es el menor de los casos, ¿ya? Son pocos los niños en donde los padres voluntariamente entienden que quieren dar y manifiestan su voluntad en orden a dar en adopción al menor, ¿ya? Y para eso, entonces, ellos tienen que manifestar su voluntad ante un juez de familia del domicilio del niño o incluso del niño que está por nacer. Antes del nacimiento también pueden manifestar esta voluntad ante el juez para que este niño quede como susceptible de ser adoptado y sea inscrito en un registro que lleva el Servicio Nacional de Menores para los efectos de la adopción, ¿ya? Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso de la adopción del propio hijo o del nieto o del descendiente, que se le suele denominar. Este es el caso en donde una mujer que tiene la filiación determinada de su hijo
la maternidad, por ejemplo, no tuviese la paternidad de ese hijo determinada, se vuelve a casar y su nuevo marido quiere adoptar a este niño, en cuyo caso no es necesario que el juez declare esta susceptibilidad de la adopción, ¿ya? Y es un procedimiento menos complejo porque en el fondo es darle a un padre o dentro de la misma ya familia en donde el niño se está criando. Y la tercera, que es la más compleja y es la mayoritaria, es la persona, o sea, es la adopción por desamparo del niño, ¿ya? Y esto quiere decir en aquellos casos en donde los padres no se encuentran ni física, ni moral, ni mentalmente capacitados para poder, o materialmente también capacitados para poder criar a este niño, en donde nuevamente el juez de familia, en un juicio de susceptibilidad, va a tener que determinar si es que este niño es susceptible de adopción y va a tener que hacer todo un procedimiento de citar a sus familiares para poder resolver finalmente esta susceptibilidad en un primer juicio, ¿ya? Y luego viene el juicio de adopción propiamente tal, en donde ahí se va a resolver si es que las personas que están inscritas en el registro y que son determinadas por el Sename como personas aptas para poder adoptar al menor, en realidad lo son y el juez resuelve entonces en este juicio de adopción propiamente tal. Entonces, por eso te digo, ahí un poco explico la demora y yo creo que el gran problema está en esta tercera persona susceptible de adopción, la que es por desamparo. ¿Mm? Oye, a ver, hablemos un poquito de este punto justamente, del que se los quitan a los papás en buenas cuentas. ¿Puede algún juez decidir quitarle, o no sé si la palabra es muy fuerte, digamos, quitarle los hijos a una pareja, a una familia, a una mamá, para que vayan a ser adoptados, aunque los papás no quieran? Sí, ese es el gran problema. Y por eso es un problema de Estado, no es un problema de la familia. Y yo en esto quiero ser muy tajante. El Estado de una buena vez tiene que hacerse cargo de este problema. Porque, por ejemplo, un menor puede ser susceptible de adopción porque no lo van a visitar durante 2 meses en el lugar en donde este niño pueda estar internado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que eso ocurre porque la madre no tiene los recursos para poder asistir a ver al niño? ¿O qué pasa si es que, por ejemplo, ese niño llega al Sename por una medida de protección porque esa madre vive en un lugar en donde hay tráfico de droga y no es efectivamente un lugar, el lugar más feliz para que se pueda criar ese niño, pero de repente las circunstancias del país obligan a esas madres o a esos padres tener a esos hijos en condiciones que no son las óptimas, pero que son sus condiciones, y que producto de eso pueda ese hijo finalmente ser adoptado por una familia que le pueda dar, sin duda, mejores condiciones materiales, pero no necesariamente mejores condiciones para ser criado. Claro que sí. Oye, qué fuerte en realidad el tema, ¿no? Porque uno siempre piensa en que son niños abandonados. Cuando uno piensa, por ejemplo, ver las noticias, que hay guaguitas, por ejemplo, que han sido, no sé, están desamparadas, las han dejado en un hospital. Pero no piensa en la otra parte, en que les quitaron a los hijos porque no, por N razones, porque en realidad no me voy a meter a juzgar ahí, pero por N razones, y muchos de ellos a veces no quieren que se los quiten, pero los pueden dar en adopción igual. Aunque se nieguen los papás, igual el juez puede decidir entonces. Sí. Así es, o sea, aquí lo que prima es el interés superior del menor, Del el interés niño, claro. superior del niño. Entonces, por eso yo insisto, este es un problema de Estado. O sea, no puede ser que porque una familia no pueda darle las condiciones materiales necesarias para que ese niño pueda criarse en esa familia, pueda ser susceptible de adopción. Y así como tú dices, se presume que este niño se encuentra en la situación de desamparo si, por ejemplo, se le deja en un hospital o si no se le visitan estos 2 meses, o en fin, o sea, ciertas como presunciones que tiene la ley de que ese niño se encuentra en desamparo, incluso si es una guaguita, como dices tú, o un menor de 1 año, 30 días
que no se le vaya a ver ese niño, ya se le entiende por parte del legislador como un niño que es susceptible de adopción por esa circunstancia. Y es verdad, uno cuando piensa en la adopción piensa en ese menor que se le dejó en una caja, en la puerta de una casa, prácticamente como uno ve un poco en las películas, pero uno también creo que más importante es ponerse en el lado de los padres, de que le arrebaten finalmente, le arranquen a este hijo por un problema de Estado, de que el Estado no se está haciendo cargo de nuestros niños. ¿Ah? Entonces, por eso yo ese es el llamado de atención que hago, más que a una quizás modificación legal que sí es necesaria y hay varios proyectos en el Congreso, pero es hasta cuándo el Estado va a mantener a nuestros niños en estas condiciones y hasta cuándo va a permitir que los padres estén obligados a mantener a estos niños en estas condiciones porque no puedan salir adelante. ¿Te fijas? Ese es el Claro que gran sí. problema. Oye, ahora pasemos a la otra parte. ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Hay rangos de edad? ¿Una persona sola, por ejemplo, puede adoptar? ¿Hay muchas más parejas o personas que están necesitadas de adoptar que niños susceptibles de ser adoptados? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son los requisitos? En buenas cuentas, ¿cómo me pongo primero en la lista? Eso es. Sí. Bueno, la ley privilegia primero a el matrimonio, ¿ya? A los cónyuges dentro de un matrimonio que decidan adoptar a un menor, ¿ya? Esos son los que van a tener la primera prioridad, por así decir, para poder tramitar esta adopción. Matrimonios chilenos o extranjeros que tengan residencia en el país. En el caso de que no existan matrimonios chilenos o extranjeros con residencia en el país, que tengan que estar casados por a lo menos 2 años, salvo que ellos acrediten uno o ambos que tengan problemas de fertilidad, no se requieren estos 2 años, ahí luego vamos a poder pasar a personas solteras, viudas o divorciadas que unilateralmente quieran proceder a la adopción de un menor, ¿ya? Pero ¿a quién se le va a preferir? Primero al matrimonio, de chilenos o extranjeros, 2 años tienen que estar unidos por este vínculo matrimonial y no se exige este requisito los 2 años en caso de infertilidad de uno o de ambos. Luego, también tiene este requisito de la edad, tienen que ser personas mayores de 25 años y menores de 60 años, y tienen que tener un rango de diferencia con el adoptado de a lo menos 20 años. Esos son como los requisitos para que uno pueda adoptar. Y además tienen que ser calificados por el Servicio Nacional de Menores como personas idóneas para poder optar a este proceso de adopción, tanto física como mental, como moralmente aptas, ¿no? Para poder participar en estos procesos de adopción. Ya, perfecto. Me imagino que también en la parte económica prima, ¿no es cierto? En cuanto a que tengan una posibilidad buena de mantener la crianza de ese hijo. Oye, ¿un abuelo puede adoptar a su hijo? ¿A su nieto, perdón? Sí, sí, Puede. sí lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, está en una de las causales en el caso de que sea descendiente de uno de los adoptantes. No hay ningún problema y hay una causal específica. Y que incluso ahí no se requiere del juicio de susceptibilidad, incluso es más rápido poder adoptar en ese caso, que es la letra B del artículo 8. Justamente eso te iba a preguntar, porque ahí no requiere entonces tampoco, o sea, es la posibilidad que hay de poder elegir específicamente, porque tengo entendido que de otra forma uno no puede elegir, No puede elegir. Ni rango de edad, ni sexo, ¿sí? Exacto, no se puede elegir aquí, uno tiene que, el que quiera adoptar, tiene que querer ser padre, no ser padre de ese hijo, ¿ya? En el caso, obviamente, de que sea un descendiente, sí, no hay este juicio previo de susceptibilidad, pero obviamente que sí se va a citar a los demás familiares, y también es súper importante otra cosa, Miriam, que está en la ley 19.620, pero también viene de las distintas convenciones de los derechos del niño, y que es el derecho del niño a ser oído, ¿ya? Y en el caso de niños que sean mujeres mayores o niñitas, mejor dicho, mayores de 12 y varones mayores de 14, ellos tienen que prestar su consentimiento en cuanto a ser adoptados, necesariamente. Ah, perfecto. Ante el juez, y ellos tienen que entonces estar de acuerdo con esta adopción. Y excepcionalmente, por razones fundadas, si es que este niño o esta niña no da la autorización, el juez podría igual declarar esta adopción, pero como algo muy excepcional. Oye, ¿y legalmente puedo, por ejemplo, adoptar a un sobrino, pero ya mayor? Por ejemplo, más de 18 años me refiero, ¿a una persona adulta? ¿No se puede? No existe la adopción de adultos, todos son menores de 18 años.
no se menores puede de más 18. allá. Sí. Ya, perfecto. Oye, hay otra cosa, ¿cómo se puede, por ejemplo, una persona que ya se inscribió, pasó por todos los coladores, pero a lo mejor necesita saber los antecedentes de ese niño? ¿Tienen acceso las personas que van a adoptar a los antecedentes de un hijo, ya sea, por ejemplo, antecedentes de familiares, antecedentes médicos, etcétera, cualquier tipo de exámenes, evaluaciones? ¿Eso existe? Sí, sí, tienen acceso a ese tipo de información estos presuntos padres que lo podrán ser dentro de este procedimiento, sí tienen acceso a toda esa información, porque también, y también el niño que posteriormente es adoptado también tiene derecho a saber su verdad biológica, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, puede tener algún tipo de enfermedad genética y sea necesario conocer cuáles son sus orígenes, y ese es uno de los principios también del sistema afiliativo chileno, del derecho a conocer su propia identidad, de dónde viene. Y es algo que permea en todo el sistema afiliativo en nuestro ordenamiento jurídico chileno. Oye, y en esa etapa, por ejemplo, ya pasamos todos los coladores y resulta que me dicen, mire, hay una posibilidad de adopción, entonces yo pido los antecedentes, las evaluaciones, etcétera. ¿Puedo rechazarlo? Sí, ¿Se puede? ¿A esa altura todavía se puede? se puede ¿O después, más rechazar. adelante, cuando ya me lo asignaron, yo puedo decir, no, sabe que no me gustó? Ah, no, 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 no. Ya. Cuando ya se resolvió la adopción en el Ujú, proceso, primero susceptibilidad y después en el juicio como de adopción propiamente tal, yo ujú. ya, cuando ya se determina que se aprueba esa adopción y se dicta esta sentencia que se va a inscribir en el registro, ya después no la puedo rechazar o arrepentirme, por así decir, porque Claro. esa persona ya va a pasar a ser hijo mío, digamos. No, no existe la posibilidad de aquí de decir que ya no, digamos, como que Perfecto. es No, como rechazar un pienso, hijo. pienso que de repente a lo mejor pueden haber cambiado las condiciones en ese momento, porque como pasa tanto tiempo entre medio, ¿no? Porque tengo entendido que el promedio del proceso demora entre 13 meses, de 13 meses para arriba, o sea, más allá de un año, incluso que puede llegar a Dentro del durar proceso 3. sí, dentro del proceso sí, y por Ya, supuesto que si que está dentro del proceso y cambia alguna condición, no sé, pueden ser muchas, digamos, el juez claro. finalmente va a rechazar la adopción en este proceso Ujú. porque va a haber manifestado alguno de los adoptantes o posibles adoptantes de que ya no se pueden hacer cargo de este hijo y no va a resolver favorablemente la adopción dentro del proceso, ¿te fijas? Lo que yo digo es terminado el proceso y culminada ya la adopción y dictada esta sentencia definitiva y ejecutoriada, porque también las sentencias de adopción son susceptibles de apelación a la Corte de Apelaciones respectiva, pero ya ejecutoriada esta resolución, mandada a inscribir, se producen todos los efectos de la afiliación. Y en esto también es bien importante decir que hoy día en Chile todos los niños son iguales ante la ley. Antiguamente, antes de las modificaciones en la ley de filiación, habían distintas clases de hijos, ¿ya? El hijo matrimonial, el hijo no matrimonial, el hijo producto de un incesto, el sacrílego, etcétera. Incluso mi profesor de Derecho Civil me comentaba que en el registro civil existían distintos colores dependiendo de la calidad de hijo que uno poseía, ¿no? Y mientras si era hijo matrimonial, mayores derechos tenía frente a los que eran hijos, no sé, fuera del matrimonio, en fin. Entonces, esa distinción y discriminación odiosa terminó en el año 98 con la ley 15.000 o 19.585, creo que es por ahí, y termina con esta discriminación y hoy día todos los hijos son iguales ante la ley, también los adoptados, y poseen los mismos derechos que un hijo de filiación matrimonial o no matrimonial, todos tienen los mismos derechos. Perfecto. Oye, tú topaste ahí como soslayado de repente un tema que se me vino a la cabeza, y es aquellas personas que han sido guardadores, a veces por años, ¿no? Se encariñan tanto con la guagüita que tuvieron ahí, y resulta entonces que cuando ya deciden entrar en el proceso de adopción, dicen, a ver, un momentito, denme que se quede con nosotros lo vamos a adoptar. ¿Se puede hacer? Bueno, ahí es complejo y hay un caso, me acuerdo de un carabinero Ujú. que se había, tenía Sí. mucho vínculo con esta, E sí. Y incluso, bueno, incluso tengo entendido que lo raptó sí, sí, sí. sí.
Y bueno, en ese caso, claro, el juez primó o hizo primar el interés superior del hijo y finalmente terminó dándole a ese niño o esa niña, no recuerdo, en adopción a ese cuidador. Pero se supone que no, o sea, no por el hecho de que uno sea cuidador tenga, por así decir, carta blanca en la adopción. Es todo un proceso que se tiene que seguir y no necesariamente por el hecho de ser cuidador va a ser finalmente el padre adoptivo. Puede ser como puede que no. ¿Ah? Pero son temas complejos que yo creo que finalmente debe siempre primarse, hacer primar el interés superior del hijo, como en ese caso que traes a la memoria a propósito de los cuidadores. Entonces, de alguna manera sentó una jurisprudencia porque como dices tú, no se podía, pero en ese caso el juez razonó por encima de la ley y les dejó ese chico a una niñita, me parece que era, Sí, a cargo de la familia que la había cuidado por cerca de 2 años. Ahora, exacto. volvemos a la pregunta inicial, y tú lo has dicho varias veces, has hecho el llamado a decir que es un problema de Estado. ¿Cómo se pueden acelerar los procesos? O a lo mejor no hay que acelerarlos, a lo mejor todo este tiempo de dilación, digamos, entre 1 año y 3 años, es justamente para ver si ese menor puede volver a su núcleo original. ¿Cómo se Mira, aceleran? O a lo mejor no es necesario acelerarlo. no, yo creo que en gran parte esto se soluciona con una adopción abierta. ¿En qué sentido? En el sentido de que no porque los grandes problemas son en el caso de la adopción por desamparo del niño. Entonces, la adopción lo que hace es terminar con la filiación de origen para siempre, de manera irrevocable. Entonces, hacer una adopción más libre en donde pueda coexistir el padre y madre biológico cuando por condiciones, sobre todo materiales, no la puedan tener y pueda existir una adopción simple, libre, de personas que se hagan cargo de este niño sin que este niño pueda perder su filiación de origen, y que finalmente la adopción sea cuando los padres voluntariamente quieran dar a ese hijo en adopción. Pero no creo que pueda seguir existiendo el que se arrebate a un niño de una familia por condiciones económicas sobre todo, y que pierda su filiación. En esos casos, que son la mayoría de niños que los padres no se pueden hacer cargo por sus condiciones, dejemos que existan personas que se hagan cargo de estos niños, démosle recursos, hagámonos cargo, pero no terminemos con el vínculo, no nos olvidemos que ese niño sigue teniendo un padre y sigue teniendo una madre biológica. Yo creo que por ahí debiese ir la solución y debiese explorarse esta solución. Bueno, sin duda, mayores recursos, que nuestros políticos sí se hagan cargo y en serio de nuestros niños. ¿Ah? Y bueno, yo creo que por ahí debiese ir la solución. Pero como te digo, repudiar esta situación que hoy día pasa, que la adopción de muchos de nuestros niños es por situaciones de vulnerabilidad de los padres, que a mí Oye, me resulta. pero también, bueno, yo hace muy poco tiempo hablaba con alguien de una fundación donde recibían a mujeres justamente que estaban embarazadas y que tenían problemas de droga y eran solas. Y muchas de ellas tenían sus guaguas ahí, pero muchas de ellas tampoco las querían. El problema de las drogas parece ser que también es muy fuerte en esto y es cuando más necesitan porque dejan abandonados a los niños. Aparte de estar en un sistema en un tema de vulnerabilidad grande, económico, pero además los dejan porque no están conscientes de que tienen ese bebé que depende de ellos, ¿no? Es que en ese caso ese sería el primer caso, o sea, que yo creo que ese sí, porque la madre voluntariamente quiere dar a su hijo en adopción y ella se encuentra incapacitada, claro, está pasando un proceso de drogadicción, o sea, ¿qué niño va a criarse bien dentro de esa familia o con esa mujer sola, digamos? Pero ella en ese caso es consciente de que no quiere tener ese hijo y manifiesta su voluntad de darlo en adopción y me parece que sí van a haber muchas otras familias que se van a querer hacer cargo y van a darle la familia que ese niño necesita y está perfecto. Incluso más, la legislación permite que esa manifestación de voluntad se haga antes de que nazca el niño. Y con eso también
ayudamos a que no exista aborto, digamos, porque esa madre que no va a querer tener ese hijo va a manifestar su voluntad de darle una adopción, el proceso va a ser un proceso mucho más rápido, la familia que va a querer adoptar va a poder contar con ese niño sin que sea un niño de 5, 6, 7 años, sino que probablemente va a poder tener a un infante, o sea, un lactante, para poder criarlo desde su más temprana edad. Y esa es la que debiese ser la adopción propiamente tal, por así decirlo, plena. Pero en el otro caso, que te digo yo, del desamparo, me parece que no, que en ese caso es un problema de Estado y ahí el Estado no puede arrebatar a esos niños para darlos en adopción. Oye, y ahora muy cortito, dos cositas que se me van quedando. Una, tú dijiste que el niño tenía la posibilidad de saber sobre, si tiene el derecho, digamos, no la posibilidad, el derecho de saber sobre sus padres biológicos. ¿Eso a qué edad se decide? A mayor de 18 años puede ir al registro civil y requerir esta información respecto de quiénes son sus padres biológicos por este principio de identidad o el derecho a conocer su identidad, de dónde viene este hijo. Ya, perfecto. Y lo segundo es algo que de vez en cuando se escucha, el vientre subrogado. ¿Qué pasa con eso? Acá en China me parece que no está no solamente legalizado, sino que no está regulado. ¿Puede ser o no? Yo creo que ya está regulado, yo creo que se ha escrito poco y se ha dicho poco, pero yo creo que con la ley de matrimonio igualitario, que ya está vigente en nuestro país, sí se legisló del vientre de alquiler o de la maternidad subrogada y que parejas o matrimonios homoparentales o de distinto sexo sí podrían someterse a una técnica de reproducción humana asistida, como es el vientre de alquiler, y sí podrían ser ellos padres de esa criatura que se engendra en el vientre de otra mujer, estando en Chile ya sí legalizado, a mi modo de ver. No es que hay una norma que diga que en Chile existe el vientre de alquiler y que se regule el contrato. Por ahí hay algunos profesores que dicen, no, ese contrato es un contrato que adolecería de objeto ilícito y por lo tanto es nulo. Yo creo que no. Yo creo que con la ley de matrimonio igualitario se incorporó en Chile el vientre de alquiler, la maternidad subrogada, incluso siguen siendo fines del matrimonio para las parejas del mismo sexo, la procreación, se reconoce que ellos pueden ser padres a través de la maternidad subrogada, de manera tal que si es que las personas del mismo sexo lo pueden hacer por esta nueva ley de matrimonio igualitario, con mayor razón lo pueden hacer personas de distinto sexo. Entonces yo entiendo que sí está, y te insisto, no vas a encontrar mucha literatura acerca de la maternidad subrogada en Chile, pero yo, a mi modo de ver, eso ya existe en Chile y llegó para quedarse. Es un tema zanjado. Bueno, muchas gracias Isabel Barnier por haber estado hoy día con nosotras. Encantada, muchas gracias, que estés muy bien. Conversamos con Isabel Barnier, ella es abogada, ella es además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.